A mano. Soy Lina Pulido y esto es Dese Cuenta, Crónicas Urbanas, el periodístico del Canal Capital, que con reportajes, crónicas y documentales muestra una mirada distinta de la realidad colombiana. Bienvenidos. Horst Dahm llegó a Colombia cuando era un niño. Su familia fue expulsada de Alemania y su destino era Brasil. Pero los azares del destino lo trajeron a Bogotá, donde al lado de su padre creó la primera fábrica artesanal de juguetes de madera. Él es el pionero de una tradición que ha unido a 3 generaciones de colombianos. A sus 82 años, 34 de los cuales sumido en la ceguera, un juguetero alemán que llegó a Colombia a finales de los años 30, huyendo con su familia de la Segunda Guerra Mundial, continúa en su taller haciendo lo único que aprendió a hacer en su vida, juguetes de madera. Se trata de Horst Dahme, fundador y propietario de Juguetes Dahme, una fábrica que desde 1949 ha alegrado la vida de niños y niñas que crecieron con estos juguetes. Bueno, yo en mi infancia no tuve juguetes. Yo recuerdo mucho con una tía, con una pitica, yo tenía la pitica y ella la otra pita, y en la mitad había un botoncito que al templar la pita, el botoncito empezaba a girar. Ese es el único juguete que yo recuerdo que haya tenido en mi infancia. Cuando tenía 3 años, mis padres tuvieron que huir a Checoslovaquia. Allá vivimos 4 años y como allá era prohibido para los extranjeros trabajar, por supuesto pasamos muchas dificultades. Habían muchos alemanes refugiados en Checoslovaquia que tuvieron que huir del nazismo. Eran tiempos duros para quienes estuvieran en contra del nazismo. Por ello, muchos alemanes huyeron lejos de su patria. Algunos, como el señor Dahme y sus padres, para nunca más regresar. Después de 4 años, seguramente ya se previno que iba a haber guerra, entonces una organización inglesa para refugiados políticos nos iba a llevar para el Brasil. Supuestamente todos los alemanes nos prepararon en cómo laborar el campo, porque esa era la idea, ir a laborar el campo al Brasil. Al atravesar por Italia se nos ordenó que no podíamos pronunciar ninguna palabra alemana y que todos viajáramos como personas desconocidas, porque donde un detective italiano descubriera que éramos alemanes, nos deportaban a Alemania y ahí sí nos fusilaban. Zarpó el barco, supuestamente para Río de Janeiro. Durante 15 días no vimos tierra. Cuando de repente yo vi tierra, me acuerdo tanto, por la costa pasó un carro negro, uno rojo y uno blanco. Yo grité rápidamente, tierra, tierra. Llegamos al canal de Panamá y eso, nadie supo por qué ese cambio. Pero por cosas del destino sería Colombia el país en que la familia Dahme, conformada por Horst y sus padres, Willy y Charlotte, comenzarían una nueva vida, lejos de la Europa destrozada por la guerra. Llegamos aquí a Bogotá y el padre Struber, que era un señor que organizaba aquí a los alemanes, él nos consiguió un trabajo de ensamblar joyería de fantasía. Ese trabajo lo hicimos durante 3 meses y a los 3 meses nos vimos a dar cuenta que lo que ganábamos por ese trabajo no nos alcanzaba para pagar el arriendo y comer. Entonces le pedimos al padre Struber otro trabajo. Entonces el padre Struber nos consiguió el empleo como administrador del Polo Club de Bogotá. El primer sueldo que le pagaron a mi papá por el mes fueron 30 pesos, que era prácticamente lo mismo que ganaba un trabajador. En vista de que era tan poco el sueldo, entonces mi papá renunció. Pero los socios del club dijeron que no, Dahme no se puede ir. Entonces le aumentaron el sueldo a 50 pesos mensuales. Bueno, ya con eso sí pudimos quedar y ahí quedamos. El señor Dahme recuerda cómo su padre, ya administrando el Polo Club, trabajaba la madera con destreza e hizo algunos juguetes. Esto llamó la atención de varias familias bogotanas que comenzaron a solicitar sus juguetes hechos totalmente a mano. Y la familia Cuellar Calderón, que colindaba la finca con el Polo, ellos al ver que mi papá hacía esos juguetes, le encargaron juguetes para sus hijos. Y entonces mi papá les hizo los juguetes, ya otros juguetes más. Y ahí empezamos.
Yo recuerdo que yo hice unas ruedas con un mono adentro, dentro de la rueda, como que tira con la rueda. Ese fue el primer juguete que yo hice. Pero ese rey tenía un almacén en lo que hoy es el Museo del Florero. Ahí había una vitrinita y en el fondo estaba el almacén. Y ahí se exhibieron los primeros juguetes para la venta al público. Y ahí empezamos hasta en el año 40, cuando siendo alcalde de Bogotá, don Carlos Sáenz de Santa María, nos encargó 3.600 juguetes para niños pobres. Bueno, como era una cantidad tan grande para hacerlo todo a mano, como lo estábamos haciendo con serrucho, lija y todo a mano, pues ya con esa cantidad no era posible hacerlo a mano. Entonces mi papá fue donde la esposa de don Carlos y le preguntó a doña Lolita que si le puede prestar 500 pesos para comprar 2 máquinas para ayudar a hacer el trabajo. Bueno, doña Lolita le dio la plata así doblada, se la entregó a mi papá sin contársela, doblada así. Bueno, mi papá cogió la plata, se fue a la ferretería Sadi y compró una caladora y una lijadora, 2 máquinas que hoy día todavía están trabajando en el taller. Y al ir a pagar las máquinas se dio cuenta que doña Lolita no le había dado 500, sino que le había dado 1.000 pesos. Bueno, cuando llegó mi papá con las máquinas a la casa, dijo, no, me voy donde doña Lolita Ligero a devolverle los 500 que me dio de más. Entonces llegó allá a la casa, y se apareció la doña Lolita y todo, mi papá le dijo que le había dado 500 de más, y aquí se los traigo los 500 pesos. Entonces doña Lolita le dijo, dame por ser tan honesto, se los regalo. Bueno, 500 pesos en esa época eran Potosí de plata. Y con esa plata inmediatamente compramos madera para hacer los juguetes. Entonces los paisanos nos ayudaron sábados y domingos a hacer los juguetes. Afortunadamente alcanzamos a cumplir con el compromiso. Orgullo de nuestra propia raza. Veneración a nuestras tumbas. Pero para ese entonces, el asesinato del caudillo del pueblo, Jorge Eliezer Gaitán, tomaría a la familia Dame por sorpresa y vivirían como miles de colombianos el evento que marcaría la historia política de Colombia a mediados del siglo pasado, el Bogotazo. Gracias a la previsión del señor Dame, la fábrica de juguetes no cerraría. Yo insistí a mi papá que comprara otras máquinas para hacer más completo el trabajo. Y afortunadamente compramos un poco de máquinas más, porque con el 9 de abril, con esa ferretería dejó de existir y ya no volvieron a aparecer esas máquinas. Gracias a Dios que insistí yo en que compráramos las máquinas antes. Desde ese entonces, la fábrica de la familia Dame se hizo un nombre en el mercado de los juguetes de madera, llegando hoy en día a contar con cerca de 120 tipos de juguetes de distintos tamaños, colores y modelos. Pero quizás el emblema y el más querido de todos los juguetes que fabrica el señor Dame y sus trabajadores es uno de los mejores amigos del hombre. El caballito ya tiene su pequeña historia. Resulta que yo hice un caballo, pero cogí una tabla ancha y saqué la pata del cuerpo y la mano delantera del caballo. Yo en esa época no sabía lo que era el hilo de la madera. Entonces hice un caballo así y se vendió el caballo. Y un día timbraron en la puerta, yo fui a abrir la puerta y al abrir la puerta el señor tiró el caballo para adentro. Resulta que se le han partido las 4 patas por el hilo así. Yo no sabía eso. Y coincidencialmente en esa misma época una señora nos llamó, que sabíamos que hacíamos juguetes, que le mandaron un caballo de los Estados Unidos, pero llegó sin las manos, que si le podíamos hacer las manos nosotros. Le dije, sí, claro, mi señora, con mucho gusto. Entonces nos trajo el caballo, entonces le hice las manos y de paso copié el caballo. Y algunas reformas le hice al caballo y el caballo desde 1940 es el mismo que ustedes están viendo aquí.